En los 90 apareció una serie que triunfó exageradamente, que nadie se esperaba que triunfara, ya que trataba un género que por esos momentos no tenía demasiado éxito. Además, los protagonistas eran absolutos desconocidos y la mente creadora era una joven promesa, pero que no había demostrado nada. Estamos hablando de Expediente X, una serie que triunfó, que arrasó, y con una de las cosas que no solían arrasar en aquellos momentos, que era el cine de terror, el género de terror. Además, con monstruos extraterrestres, vamos a hablar de ello. ¿Por qué triunfó? ¿Qué tal? Soy el Dr. McGuffin, bienvenido a mi guarida y nada, que sepas que no te cuesta nada suscribirte a mi canal, es completamente gratis y además puedes marcar un like si te gusta el vídeo, dejar algún comentario si lo crees conveniente. ¿Tú mirabas la serie? ¿Tienes algún capítulo favorito? Déjalo aquí en los comentarios. Todas las personas que les gusta el género de terror, que saben un poco de ello, saben que los 90 fue un poco complicado. Porque en los 70 y los 80 hubo una explosión del cine de terror que acabó consumiéndose a sí mismo. En aquellos momentos, si ibas a las pantallas de cine, encontrabas secuelas de secuelas de secuelas o productos que simplemente no eran interesantes, que no funcionaban. Por aquellos momentos pasó una cosa, que el cine de terror evolucionó, cambió en los 90, de distintas maneras. Finales de los 90 tenemos la explosión del cine de terror japonés. Principios de los 90 tenemos un nuevo tipo de cine de terror que es más psicológico y también tenemos experimentos que salieron muy bien, como por ejemplo El Sexto Sentido. Pero cuando esta serie se empezó a crear, todo aquello casi no existía y es la serie Expediente X. Es una apuesta muy fuerte de una cadena que tampoco sabía qué rumbo tomar. Estamos hablando de la Fox. La Fox era una cadena nueva, una cadena que pretendía hacer la competencia a las grandes como NBC o ABC. Intentaba buscar su propio hueco y triunfar. Habíamos visto que las series eran una cosa que funcionaba muy bien en los 90. Intentaban ser series ya más serias. Las sitcoms habían empezado a buscar su nuevo camino, seguía triunfando, pero era cierto que las sitcoms habían perdido un poco el pistón y había las series de autor, como por ejemplo la más grande de todas, que era Twin Peaks. Twin Peaks demostró que en televisión se podían hacer productos de muchísima calidad y además explicar historias interesantes. Como os digo, Fox estaba buscando su propia identidad. Tenía Los Simpson, tenía deportes, pero le faltaba una serie que demostrase que tenían cierto potencial. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues intentar buscar series para llenar este hueco y lo intentaban de todas las maneras posibles. A las manos de Fox, concretamente de uno de sus gerifaltes que habían contratado, que ya venía con amplia experiencia de las series más infantiles de Disney, dijo que tenía un guionista joven que era un exsurfero que quería dedicarse al mundo de la televisión. Había escrito algunos guiones para series de corte muy familiar y que intentaba dar el salto y crear su propia serie. Y este directivo le dijo, preséntame un proyecto, preséntame una idea. Y este decidió hacer una cosa bastante distinta a lo que se había visto hasta ese momento. Una serie de terror, pero que fuera verosímil, que tuviera los pies pegados en el suelo, pero que hablara de cosas un poco marcianas. Estamos hablando de Chris Carter. Chris Carter, como he dicho, era un surfero que decidió comenzar su carrera dentro del mundo de la televisión como guionista y que cuando tuvo la oportunidad de crear su primera serie se basó en cosas que le gustaban a él. Primero de todo, lo que le iluminó fue una estadística. Hicieron una encuesta general por Estados Unidos y cuantificaron cuánta gente creía en los ovnis, cuánta gente creía haber visto un ovni con sus propios ojos y cuánta gente había
dicho ser abducida por extraterrestres. Y aunque el tanto por ciento era pequeño, si contabas toda la población de Estados Unidos, era una parte bastante importante, eran millones de personas. O sea que creía que el tema de los extraterrestres podía ser un pilar de su nueva serie. Luego, para buscar los personajes, apostó por una cosa que acababa de estrenarse en cines y que funcionó bastante bien. Eran las adaptaciones al cine de la novela de Richard Harris, El silencio de los corderos, o El silencio de los inocentes, depende de dónde seas. Bien, esa película que tenemos a Hannibal Lecter y tenemos un agente, Clarice Starling, que investiga a un asesino en serie. Es una película, una adaptación muy seria, muy trascendental, muy bien hecha, con grandes interpretaciones, una gran dirección y consiguió no sé cuántos premios, consiguió ser una de las películas más vistas de ese año y puso en la palestra unos personajes que eran los agentes del FBI. Los agentes del FBI a Chris Carter le parecían que eran los protagonistas ideales. ¿Por qué? Porque los agentes del FBI tienen bastante libertad para investigar casos, tienen bastante poder y además les permite viajar por todo Estados Unidos. No pasaría todo como si fuera la policía en una misma localidad, cosa que le da más verismo. Agentes del FBI investigando extraterrestres. Pero hay una cosa más que la hace un poco especial. Chris Carter se fijó en una serie que él adoraba, que es Kolchak. Kolchak está basada en un libro que luego se llevó a 2 telefilms en los 70 y luego tuvo su propia serie de 2 temporadas. Y en cada capítulo de esta serie, este periodista amargado con el mundo y con un humor bastante especial se dedicaba a investigar casos para su periódico, pero resultaba que siempre se encontraba con un monstruo, ya fuera un robot, ya fuera un hombre lobo, ya fuera una bruja, lo que fuera. Pero cada vez que investigaba aparecía uno de estos. Y aquí Chris Carter vio que daba bastante de sí. ¿Por qué no coger monstruos clásicos o nuevos, crearlos y combinar el tema extraterrestre con el tema de los monstruos? Pero claro, había algo más. Había algo más que le daba un poco de sentido a todo. Claro, si existiera gente que investiga estas cosas, saldrían a la luz. Eso sería lo que tendría sentido, sería verosímil. Pero, ¿y si hay una conspiración? ¿Y si el gobierno nos manipula y no quieren que sepamos la verdad? Pues metió este ingrediente que él, al ser de la generación que fue, él vio morir a John Fitzgerald Kennedy, a Martin Luther King, vio el escándalo Watergate, lo tenía muy presente, no puedes confiar en nadie. Le encajaban esas películas, esos libros, con lo que él quería contar. La verdad es que el proyecto no pintaba demasiado bien, porque ya os digo, era un género que no importaba a nadie. Además, hacerlo en serie de televisión saldría caro, pero aún así dieron luz verde para que grabara un piloto. El piloto es muy deudor de Twin Peaks. Veréis que la fotografía, el tipo de pueblo, los personajes secundarios nos recuerdan a Twin Peaks constantemente. Los actores, cogió 2 actores que, bueno, tampoco tenían mucha carrera. David Duchovny sí que había hecho bastantes trabajos, intentaba dar el salto a cine, pero vio que mientras no le aparecía un personaje interesante en cine, después de hacer California con Brad Pitt, podía aprovechar esa pausa para hacer la serie, la cual estaba convencido que si la llegaban a emitir, si se llegaba a hacer, tampoco tendría mucho éxito y con un poco de suerte duraría una temporada. Y luego tenemos a Gillian Anderson, que interpreta a Dana Scully, la otra agente del FBI, que era una actriz
que venía de Londres, de Inglaterra, venía a Estados Unidos e intentaba buscar su hueco dentro del mundo de la industria. Una cara absolutamente desconocida y que a la Fox no le acababa de gustar, porque decían que no era suficientemente exuberante para llenar la pantalla. La Fox quería a alguien como Pamela Anderson y en cambio Chris Carter tenía muy claro que el personaje tenía, si era una científica cristiana y demás, y era un agente del FBI, no tenía que ir enseñando escote con la falda muy corta, solo faltaría. Así que insistió, le concedieron, hicieron un piloto, enseñaron el piloto y, por suerte o por ve tú a saber qué, acabó pasando la criba. Se aprovecharon muy pocos pilotos y uno de ellos fue este y el otro fue Las aventuras de Briscoe Country. Un día hablaremos de ella si queréis, con Bruce Campbell en el oeste, steampunk, comedia, muy loco. Pero era la gran apuesta de Fox. Y cuando estrenaron Expediente X no tuvo demasiado éxito, en cambio Briscoe Country, el primer capítulo, arrasó. Pero a partir de allí las tornas giraron. La primera temporada de Expediente X es mítica para muchos, pero lo cierto es que pasa como todas las series, tiene sus pequeños problemas. Los personajes no se han definido del todo, hay algún capítulo que no coge el tono que luego tendrá la serie y hay algunas apuestas que acaban saliendo mal, pero su final de impacto y su... ¿cómo decirlo? Su previsión de crecimiento era muy interesante y la Fox decidió que, a pesar de los números un poco bajos, confiaban en la serie y la renovaban para una segunda temporada. En cambio, Briscoe Country no siguió. Ya veis, tenemos la serie que le han dado luz verde para una segunda temporada y a partir de aquí el crecimiento es exponencial. Y hablemos de por qué acabó funcionando la serie. Hay que decir en primer lugar que los dos protagonistas tienen mucho carisma. A pesar de que no son dos sex symbols como se entendían por entonces en los 90, tanto el uno como el otro cayeron en gracia. David Duchovny era un actor atractivo, pero que tampoco era nada del otro mundo, que tenía cierto carisma. Tenía una manera de ser, de comportarse. El personaje era muy parecido a él, se parecía muchísimo, tenía esa sonrisa medio dibujada, sus salidas de tono, su manera tan introvertida de ser, no le gustaba relacionarse con la gente, estaba obsesionado con su trabajo, acumulaba el trauma de su hermana desaparecida. Y luego tenemos a Gillian Anderson interpretando Dana Scully, que es un personaje que en las primeras temporadas es un poco frío, que te puede caer incluso un poco mal porque parece que va a traicionar a Fox Mulder, David Duchovny, pero que poco a poco se ganó las simpatías del público, porque era una mujer valiente, inteligente, que se salía con la suya, que creía en la ciencia y creía en la fe, en Dios, o sea que era un personaje bastante complejo y que tenía un aura de persona perfecta hasta cierto punto, pero muy humana. Otra cosa que funcionó sin duda fue que tocaba con los pies en el suelo, porque las tramas, a pesar de ser llenas de monstruos extraterrestres y demás, los personajes eran creíbles. La gente que se encontraba con los monstruos, con los extraterrestres, sufrían, lo pasaban mal, no simplemente chillaban y salían corriendo, tenían vidas, tenían problemas. Lo que les pasaba les afectaba directamente. Y los monstruos no eran simples arquetipos, sino que intentaban ser físicamente posibles, que tuvieran un sentido real. Toons, el escurridizo, un personaje que es capaz de invernar y que sale solo para comer hígados. Y sí, puede parecer muy loco, muy extraño, pero la manera en que te lo presentaban era factible, porque te explicaban que sí, se le podían estirar los músculos, los huesos para atrapar a sus víctimas, que su cuerpo necesitaba tal vitamina que solo se podía encontrar en los hígados humanos, que la capacidad de invernar la tienen algunos animales y no es nada del otro mundo. O sea que te daban las piezas suficientes para que aquellos monstruos fueran
reales hasta cierto punto. Los guiones comen aparte porque son extraordinarios. Una de las cosas que tenía claro el señor Chris Carter es que, claro, si atrapaban esos monstruos la serie perdía un poco el sentido. Nunca tenían que resolver los casos. Así que creó una especie de plantilla, que era el tema ovni extraterrestre con una conspiración que se alargaba toda la temporada y tenía entre medias capítulos explicándola y evolucionando esa trama, y por otro lado el monstruo de la semana, que era eso, cosas extrañas que pasaban con ciertos seres. Claro, si todo estuviera centrado en los extraterrestres o en los monstruos, se haría cansino, pero la variedad y las ganas de darle cierto empaque a cada monstruo o a cada aparición o lo que fuera, le daba cierto sentido y le daba una variedad que lo hacía interesante, que tuvieras ganas de más para descubrir más casos. La fotografía, el vestuario, toda la parte técnica es impresionante. No sé si recordáis la fotografía de Expediente X, pero tú cuando miras una serie y haces zapping en la tele y saltas a Expediente X, enseguida sabes que es Expediente X, porque realmente la fotografía estaba muy trabajada, los efectos especiales estaban muy cuidados, el vestuario era completamente realista, las localizaciones, las primeras temporadas grabadas en Canadá, tienen aire realista, siempre húmedo, oscuridad, fotografía un poco térbola, tiene ciertos aspectos que le dan cierta credibilidad. Además, los agentes del FBI, como gente que tiene un puesto de trabajo de responsabilidad, bien pagados, que tienen todas las herramientas del Estado, utilizaban el móvil, el ordenador, internet, cosa que en aquellos momentos era una cosa innovadora, pero que sabíamos que existía. Eran las primeras series en donde se utilizó un teléfono móvil, donde los fax ya empezaban a pasar a mejor vida, se enviaban emails, buscaban información por la red. Todo eso le dio que estuviera muy conectada con la realidad. Pero bien, series de éxito ha habido toda la vida. ¿Por qué esta conectó tanto con la gente sin tener tanta repercusión de buen principio? Por una tontería que fue eso, Internet. Expediente X es la primera serie que se estrena en Estados Unidos que utiliza Internet y que sus seguidores utilizan Internet. Y eso creo que hubiera foros donde la gente por primera vez en la historia pudiera intercambiar opiniones sobre los capítulos que acababan de ver por televisión. Podían decir que les había gustado, que no, comentar si esto está basado en un hecho real, si les gustaba tal personaje, si les gustaba la dirección, el guión, lo que fuera. Era la primera vez que el fandom podía comunicarse entre ellos desde la comodidad de sus casas, cosa que nunca antes había ocurrido y que cambió el mundo televisivo para siempre. Y bien, hay que reconocer también que el trabajo del señor Chris Carter es muy importante. Él fue el alma mater del proyecto, junto a Fran Spotnitz y demás, pero el plantel de guionistas que se trabajó este hombre es impresionante. Solo deciros que todos los guionistas de esta serie han acabado trabajando en otras series de éxito, y uno de ellos que contrataron cuando ya llevaba unas cuantas temporadas fue Vince Gilligan, que es el responsable de Breaking Bad, una de las mejores series de la historia. O sea, para que veáis el nivel que habían los guionistas. Se probaban muchos guionistas diferentes, tenían bastante libertad. Es cierto que se reunían semanalmente, explicaban una idea y Chris Carter les decía, tira adelante con la idea, hazles estas modificaciones, pero les daba muchísima libertad para crear. Y eso hace que los capítulos puedes mirar uno detrás de otro y no se te haga repetitivo. Mantienen lo que tienen que mantener, que es la persona, los personajes y demás, pero cada capítulo tiene un tono un poco distinto dentro de que es homogénea la serie. Eso le hace que tenga una personalidad propia indiscutible. Y bien, a partir de aquí, merchandising, apoyo de la cadena de televisión, mejores horarios, actores invitados, todo el mundo quería participar en Expediente X, incluso Stephen King participó en ella, y se convirtió en un auténtico fenómeno. Y la serie, hay que decirlo, acabó bajando en audiencias, aunque no es de los bajores más importantes que hemos visto nunca.
pero bajó porque David Duchovny abandonó la serie, Gillian Anderson abandonó la serie y la serie sin sus dos protagonistas perdió bastante fuelle, aunque aún así era bastante interesante. Pero bien, tuvimos 2 películas y tuvimos 2 temporadas más de la serie años después, y ahora se dice que Ryan Coogler, el responsable de Black Panther o de Sinners, está trabajando en una nueva entrega, en un remake, reboot, lo que sea, secuela de la serie. Le tenemos muchísimas ganas, al menos yo estoy a la expectativa, espero que así sea y la podamos ver próximamente. Soy un fan de Expediente X, lo reconozco. Y bien, espero que te haya gustado este vídeo. Ya sabes, puedes suscribirte a mi canal, es completamente gratis, marcar un like, dejar un comentario, lo que tú quieras. Nos vemos en el próximo vídeo.